Muy buenas tardes, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. El tema es sobre esas historias locales y su necesidad, como por decir algo, ¿no? Hemos repasado algunas clases de historias, entre las más importantes, pero en nuestros días pues se habla mucho de historia local o historia regional. No me refiero a las de las nacionalidades con entidad propia. En otros tiempos se creía que las evocaciones del pasado de una ciudad o de una comarca eran cosas del erudito local, sin mayor relevancia. Y es un grave error que se explica porque al ser entonces la investigación escasa, se solían dar las buenas, o por buenas más bien esas generalidades. Hoy no, ya no se escriben generalidades, sino verdaderas síntesis históricas. Y una síntesis pues no es posible sin apoyarse en una previa elaboración monográfica con base documental. Y de no ser así, pues la historia se reduce a la del poder central de cada uno de los niveles. Un especialista en historia regional, el aragonés Eloy Fernández Clemente, en algún momento decía, y con razón, que la historia global que pretendemos hacer no es posible hasta que no se hayan realizado suficientes monografías de historias regionales. Y la búsqueda del documento, las estimaciones cuantitativas sobre fuentes directas e incluso conformación de series o la prensa local, las actas de sesiones de los consejos, el manejo de archivos notariales, etcétera, todo eso que es pequeño, pues se posibilita y se precisa a nivel local, provincial o regional. Y es como emplear el microscopio y afirmar los útiles de trabajo. Ciertamente, cuando llegue la hora de construir la historia de toda la formación social, se obtendrán de ahí síntesis o aquellos puntos de mayor significación, pero el rigor científico de la gran historia será mucho mayor. Al mismo tiempo, los más cercanos del terruño pues conocerán mejor su historia y la experiencia local de sus antepasados. Desde hace medio siglo, si ustedes saben, no, ya desde hace ya más de medio siglo, la historiografía francesa más científica pues ha partido de la historia regional. Y la famosa tesis de Lefebvre versó sobre los campesinos del norte durante la Revolución Francesa. Y ya en 1911, recuerden que ya estaba creí que en ese entonces estaba Napoleón, pero no, él está en 1811. No, Lefebvre leyó la suya sobre Felipe II y Franco Condado, y en estos días pues la antropología histórica puesta de moda puesta de moda por muchos que han permitido eso, pues ha comenzado con un libro del autor Ladourie, que proyecta luces y matices sobre un pueblecito occitano, digámoslo así, allá en finales del siglo VIII, Montaillou, pueblecito. Y en contrapartida no faltan los historiadores tentados por las grandes síntesis internacionales o supranacionales. Sin duda pues el progreso científico técnico y sobre todo el de los medios de comunicación y transporte, como bueno, el aéreo, el terrestre, los navíos, la radio, la televisión, los satélites artificiales, etcétera, conjugado con la existencia de un mercado mundial y con la necesidad con esa necesaria coexistencia de las naciones-estado en un entramado, digámoslo así, de contactos y hasta de instituciones internacionales,
explican la necesidad de contar con el conjunto histórico. Pero una vez más hay que recordar que pues en historia se va de abajo a arriba y que las visiones de conjunto tan brillantes como carentes de apoyatadura, digámoslo así, son más ideológicas que científicas. Y esto ha ocurrido con la célebre obra de Arnold J. Toynbee, Estudio de la Historia, que concibe el devenir histórico como esa trayectoria de 21 sociedades o civilizaciones, cada una con su ciclo vital, y con el libro de O. Spengler, tan famoso como inquietante, que se llama La decadencia de Occidente. Pues conviene señalar que ese género de obras, por alabanzas que puedan recibir, no tienen nada que ver con la historia como ciencia, porque lo que se expresa es la ideología. Entonces las visiones morfológicas de la historia, según Spengler y Toynbee, pues en el periodo comprendido entre las dos guerras mundiales, iban a alcanzar un auge extraordinario las corrientes históricas, denominadas morfológicas, e insistían en la búsqueda de regularidades repetidas a lo largo de la historia y deducibles de caracteres meramente formales, con independencia del entorno histórico en que se insertaban. Dos interpretaciones comprendidas en este apartado consiguieron una audiencia inusitada: las elaboradas por Spengler y Toynbee. Entonces vamos a hablar de un poquitico de cada una. Oswald Spengler, 1880 a 1936, él articulaba la historia como una sucesión de unidades autónomas, pues que denominaba culturas, sometidas a un ciclo vital semejante a un organismo vivo, y es clara porque la relación de estas tesis con las corrientes filosóficas vitalistas y con la situación crítica de Alemania tras la derrota de la Primera Guerra Mundial en 1918. Pues ese pesimismo queda ya reflejado en el mismo título de su obra fundamental, La decadencia de Occidente, 1916 al 20. Y si vamos a Arnold J. Toynbee, que él está entre 1889 y 1875, siglo XIX y principios del 20, era profesor de la lengua clásica, y su obra básica, la que le caracterizó, es el estudio de la historia, donde está entre 1934 y el 54 más o menos, donde contempla esa sucesión de 21 civilizaciones que cumplieron su ciclo vital, 3 abortadas y 5 que se desarrollan aún en Occidente, o la Occidente cristiana, la ortodoxa, la islámica, la hindú y del Extremo Oriente, y se da cuenta que todas están cayendo. Como dice por allá alguien, todo imperio cae. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias.